El segundo elemento que está en la base de nuestra crisis política es la Constitución. La Constitución vigente, la del año 78, es una Constitución sin duda pues, muy meritoria en muchas cosas, pero que tiene un gravísimo fallo estructural, por decirlo así, en lo que es el modelo territorial del Estado. Como sabido, hubo una negociación política para aprobar esa Constitución, y en esa Constitución, de hecho, para cuando ya fue aprobada, ya hubo un desplazamiento de la intención primera. La intención primera del legislador era que solo tuvieran estatutos de autonomía lo que se llamaban las comunidades históricas, es decir, las tres que lo habían tenido o habían estado a punto de tenerlo durante la Segunda República, Galicia, el País Vasco y Cataluña. Por supuesto, esto pues, evidentemente no fue aceptado porque todo el mundo quería tener su estatuto de autonomía, pues, que si era una cosa tan estupenda, pues porque se iba a renunciar. Y abrió, como sabido, a que, en fin, los que tenemos ya cierta edad nos acordaremos muy bien de aquel famoso y, en fin, increíble referéndum que hubo en Andalucía sobre qué artículo de la Constitución había que aplicarles y para su estatuto. En fin, al final lo que quedó es la famosa fórmula del café para todos. Se crearon una serie de comunidades autónomas, más o menos improvisando. Ahora tenemos 17, como es bien sabido, pero esas 17 comunidades autónomas en ningún momento han sido iguales lo que es el marco constitucional. Es decir, la Constitución española actual, y esto es uno de sus grandes problemas, nunca ha garantizado que todas las comunidades autónomas son iguales. En concreto, se introdujo por la puerta de atrás y en el marco de una negociación política fracasada, la excepción vasca y navarra. La excepción vasca y navarra es que, como sabido, que estas dos comunidades son distintas a las demás porque se acepta que tienen derechos históricos preconstitucionales que las demás por lo visto no tienen, y en base a esos derechos políticos preconstitucionales, que son los fueros, se acepta que tienen un sistema de financiación diferente que es el concierto económico, del cual viene el cupo vasco y la aportación famosa navarra. Por lo tanto, la Constitución ya aceptó un principio de confederalismo porque el País Vasco y Navarra, desde el principio que se aprobó la Constitución, ya tenían un sistema de relación bilateral con el resto del Estado. Por lo tanto, ya no eran iguales que las demás. Y esto ha sido así hasta ahora. De hecho, hace muy poco se vio en el Congreso de los Diputados, hace 2 semanas creo, la reforma de una fórmula, en fin, un tanto misteriosa, que es el famoso amejoramiento del Fuero de Navarra. En Navarra, en vez de llamarle a su Estatuto de Autonomía, consiguieron que apareciera como amejoramiento del Fuero, ¿no? Por estas cosas de las fórmulas arcaicas, que por lo visto tienen más pedigrí, un poco democrático, pero en fin, pedigrí sí que tienen. Y entonces descubrimos con sorpresa, porque no lo sabíamos, luego en un partido nuevo es que aprendes cosas todos los días, que el Estatuto de Navarra, el amejoramiento del Fuero, está blindado, no se puede discutir en el legislativo. Es decir, es un pacto entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, que llegan a un acuerdo y esto se lleva a las Cortes, al Congreso y al Senado, donde se hace lo que se llama una lectura única, que consiste en que no es posible presentar enmiendas. Tienes que votar a favor o en contra. Por supuesto, fuimos el único partido que votó en contra, con grave escándalo de todo el mundo. Votamos en contra del mejoramiento del fuero, y no tanto por el cambio del estatuto, que era técnico, no decía nada especial, sino porque es intolerable que en una democracia el Parlamento no tenga la última palabra en el contenido de una ley, que es exactamente lo que ocurre en España. Es decir, a efectos legislativos es como si Navarra fuera un Estado confederado con el resto de España. Esto es lo que ocurre, ¿no? Bueno, a partir de aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Por lo que todos sabemos, luego está el título 8º de la Constitución, donde se dice que el Estado tiene una serie de competencias exclusivas, pero, y aquí hay una adversativa fundamental, podrá delegar en las comunidades autónomas todas aquellas competencias adicionales que por su naturaleza se consideren delegables. ¿Y cuáles son? Todas. No hay ninguna que no se pueda delegar, porque evidentemente es una negociación política la que decide si la naturaleza de la competencia es delegable o no. Y entonces hemos llegado al punto actual en que el Estado se ha ido vaciando de competencias, ha ido cediendo a las comunidades autónomas cada vez más competencias, y los llamados estatutos de segunda generación, que se inició con el de Cataluña, en fin, de tan polémica memoria, prácticamente lo que se aspira es a establecer una relación de confederalidad con el Estado, de bilateralidad, lo que dice el Estatuto de Cataluña sobre su financiación, ¿no? ¿Cómo es la financiación de Cataluña? Bueno, hay una comisión mixta Generalitat del Gobierno de España que decide cuánto le toca a Cataluña. Por cierto, no es para escandalizarse, la verdad, porque es verdad que los catalanes están con esto bastante cabreados, y en esto de admitir que tienen razón, porque parece que ellos son los malos de la película. No, han pedido el trato que tienen los navarros y los vascos, ni más ni menos, y ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sistema de cupo de vasco y navarro no se exporta al resto de España porque es uno más de 100, como se dice coloquialmente. Es decir, el Estado solo puede soportar ese sistema mientras sea, digamos que,
cuantitativamente limitado y muy restringido y solamente para 2 comunidades. Es imposible aplicarlo a todas, absolutamente. No puede salir de ninguna parte. La petición catalana de que ellos quieren concierto económico también, sencillamente acabaría de hundir al Estado. Bueno, y quizás ya esté hundido, no nos hemos dado cuenta todavía del todo. Pero en fin, en cualquier caso es evidente que esa es la situación. Por lo tanto, lo que teníamos como 2 elementos, vamos a decir, 2 bombas de tiempo que estaban en nuestro sistema político de la transición, que en otros aspectos, sin duda alguna, ha hecho cosas fantásticas y magníficas que hay que mantener, pero ahí están 2. Una ley electoral que ha primado de una manera desmedida y absolutamente fuera de toda ponderación a los partidos de base territorial, que efectivamente es verdad que ha coincidido con los nacionalistas, pero también con las secciones autonómicas de los partidos llamados nacionales que han dejado de serlo, y en segundo lugar una Constitución que no previó un modelo de Estado sostenible, como se dice ahora, viable. ¿Por qué no es viable? Porque evidentemente toda negociación política entre el partido del gobierno y sus socios parlamentarios minoritarios va a ser en forma de transferencias de soberanía del Estado a los feudos que esos partidos tienen. Y no va a ser de otra manera. Esto es lo que ha sido constantemente el juego de la política en España en los últimos años.